Farmacia. A ver, ahí estamos. Listas. Entonces, de nuevo, muy bienvenidas. Les agradezco a todas por estar acá, súper puntuales. La clase de hoy vamos a tener un objetivo súper, también puntual, valga la redundancia, y es que queremos romper la creencia de que pasar hambre es bueno y cómo podemos comer para sanar. Ya acabamos, el objetivo es que podamos como que reencontrarnos con este disfrute de la comida, de que vayamos de a poquito, como sobre todo, porque acá tengo pacientes y gente que no he conocido todavía, y para sobre todo las que no he conocido todavía, que sepan que por lo menos para mí, algo básico de la vida es que podamos disfrutar de comer, que tengamos una bonita relación con la comida y comprender que sí es posible tener una buena salud, un buen peso, a través de encontrar la forma adecuada de comer y de entregarle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita. Eso, entonces, ese es el objetivo para el día de hoy, entender que pasar hambre no es bueno y que podamos aprender a comer mucho mejor y a darle a nuestro cuerpo lo que requiere. Entonces, ayer, para los que pudieron participar, yo les puse una metáfora de una casa, de imaginarse que las células de nuestro cuerpo son como una casa y que el portero que teníamos al frente era la insulina, el que nos abría la puerta a que la grasa pueda salir o que cerraba la puerta y no nos dejaba bajar de peso y quemar grasa. Entonces, lo que quiero que hoy día aprendamos es cómo vamos a sobornar a ese portero, ¿ya? Para que nos permita abrir la puerta y a que podamos activar nuestro metabolismo para quemar esa grasa. Y que entendamos muy claro, como ayer, que el soborno de este portero nunca va a ser dejar de comer, nunca va a ser morir de hambre ni sentir hambre, porque eso solo significa que algo no le estamos entregando a nuestro cuerpo y por lo tanto lo estamos estresando, y ya vimos ayer que si lo estresamos, pues así el cuerpo solo va a retener más grasa, al contrario de lo que pensamos. Entonces, vamos a empezar con los errores. El error número 1 de toda mujer profesional o mujer que está así activa haciendo 1000 cosas en el día, ya sea que cuidando a su familia o trabajando y cuidando a su familia, que también pasa mucho, es que cuando nos vemos que hemos subido de peso, tratamos a nuestro cuerpo como una empresa en quiebra, que recortamos presupuestos. Acá recortamos calorías a lo loco. Y, por ejemplo, nos ponemos que desayunamos un café, no comemos nada más, apenas comemos ensaladita, a las 4 de la tarde ya nuestro cerebro entra en pánico y por lo tanto en la tarde llegamos como a comérnoslo todo porque de verdad tenemos mucha hambre, mucho cansancio por lo que ha ocurrido durante el día y obviamente no hay cuerpo que resista. Entonces, hoy te voy a enseñar a comer para tener energía estable desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin esos bajones, sin sueño post-almuerzo y sin esa ansiedad nocturna. ¿Cómo logramos eso? De una manera súper sencilla, pero que hay que tomar conciencia. Y es que cuando, por ejemplo, usualmente, y por lo menos en Chile, desayunamos un pan con algo. Pan con mermelada o cereales con leche. ¿Y eso qué ocurre? ¿Y eso qué hace con nuestro cuerpo? Es que lo que aparece acá es que nos sube de una el azúcar en la sangre, en la sangre o la glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Sí, te sientes bien al principio, pero rápidamente, durante 30 minutos a lo mejor te sentiste bien y rápidamente baja. Y cuando baja la glucosa, yo acá puse 2 líneas, que son lo que sería mantener la glucosa estable en el cuerpo. Entonces, cuando baja la glucosa, que ha subido muy rápido, baja demasiado más, y eso genera este crash de azúcar, el sugar crash que todo el mundo conoce, que es que tu cerebro se apaga, hay niebla mental, hay fatiga, y sobre todo lo que más tememos, que son los antojos. Y en esa sensación de antojo o de ganas de comer que no podemos controlar, de la que hablábamos ayer, que sentimos que no podemos ni siquiera decidir bien con tranquilidad. Entonces, acá lo primero que quiero decir es como
tomar conciencia de que no es que no, para las que no me conocen, no es que no podamos comer un pancito con mermelada, es que sí lo podríamos comer. El punto es cómo lo vamos a comer para que eso no nos genere esta alza tan brutal de azúcar en la sangre y por lo tanto toda la sintomatología que es psicológica que se genera después. La ansiedad, la fatiga mental, la fatiga corporal, o sea, todas estas sensaciones incómodas como que no podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esta subida muy rápida y esta bajada muy rápida por haber consumido alimentos altos en carbohidratos o con azúcares? Es que entramos en este loop y por eso dice esta como espiral. Entramos en este loop porque después nos sentimos así de mal, buscamos entonces otro café o otra galleta y repetimos el ciclo interminablemente. Entonces, ¿cómo hacemos este hackeo? Es lo que vamos a ir revisando. Lo que necesitamos es que esta montaña rusa de subida de azúcares y bajada de azúcares, en el fondo la detengamos, que no estemos en esta montaña rusa todo el día, porque lo único que genera eso es este monito que puse acá al lado, que se genera un sobrepeso y empezamos a acumular grasa. Cada vez que haces ese pico de azúcares, la insulina sale corriendo a guardar grasa. Eso es lo que tienes que tener claro. No es que te comiste mucha proteína, no es que comiste mucha fibra, tampoco es que comiste mucha grasa saludable, es el exceso de azúcar en la sangre la que hace que se guarde grasa porque el cuerpo dice, ¿qué hago con todo esto? Me desespero y entonces lo guardo como energía futura para usarla en el futuro, pero se guarda como grasa corporal. Entonces, no es solo que me siento mal porque se me hace el sugar crash, sino que además es cuando empiezo a subir de peso. Entonces, hay que tomar conciencia aquí, y aquí lo quiero decir como más lento, porque es que si yo sigo dándome mucho azúcar o sigo en cada alimento de mi día, en el desayuno o en el almuerzo o en la noche, me sigo entregando exceso de azúcares, mi cuerpo no puede digerirlo y por lo tanto el cuerpo lo va a almacenar como grasa. No es que haya una falla, no es que yo que soy buena para engordar y subir de peso, no, es que si estás comiendo demasiado azúcar y que generas esa alza en la glucosa, se va a acumular grasa. No hay otra forma y la única forma de perder o de tener indicadores saludables primero y de empezar a perder peso es poder tener este azúcar de manera estable. ¿Ok? Entonces, aunque comas muy poquito, si son alimentos que te suben el azúcar muy rápido, vas a almacenar grasa. Y eso me pasa mucho que a mí me llegan pacientes que me dicen, pero claro, mira, yo ya sé comer, así como súper seguras. Dice, yo ya sé comer, he estado en millones de nutricionistas, yo ya entiendo más o menos lo que hay que hacer y yo como súper saludable. Y de verdad que yo no lo pongo en duda. Comen súper saludables porque no comen azúcar, no comen ultraprocesados, pero cuando vamos a revisar sus macronutrientes, sus micronutrientes a través de la forma que tenemos de revisarlos, vemos que efectivamente igual había un alza de consumo de alimentos que te generan el alza del azúcar, la subida de la glucosa. Que por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Si me preguntan. No sé, por ejemplo, el plátano te lo sube muy rápido, la papa te lo sube muy rápido, el arroz te lo sube muy rápido. Suelen ser alimentos, y dije mis tres favoritos de hecho, y que si obviamente yo me como todo eso de una vez, en un mismo día, obviamente mi cuerpo va a estar en una montaña rusa como la que sale acá en pantalla. Mi cuerpo va a entrar en ese estado. Entonces, hay que tener cuidado cómo lo hacemos, porque aunque sea que yo coma poco, si son alimentos que funcionan así, que nos elevan la glucosa en sangre rápidamente, no nos van a permitir bajar de peso y todo lo contrario, nos van a hacer subir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comer para sanar? Entonces, ¿cuál sería ese plato metabólico? En sencillo, pues olvídate de contar calorías. De verdad que eso yo siempre también le digo en mis programas. Las calorías las vas a contar si quieres marcar ¿cómo se dice? Tu abdomen, si quieres hacer musculatura, si efectivamente quieres tonificar. Para eso sí vas a necesitar, obviamente, contar calorías, hacer déficit calórico, etc. Pero si tú solamente estás buscando
tener indicadores de salud adecuados, recuperarte de una resistencia a la insulina o de una prediabetes o una diabetes tipo 2, incluso del hipotiroidismo, y quieres solamente tener un peso saludable que te haga sentir bien contigo misma, que cuando te mires en el espejo te guste cómo te queda la ropa, que no te sientas incómoda, que te saquen fotos, o sea, si solamente quieres estar bien para ti y saludable, no necesitas contar calorías. Entonces, olvídense de contar calorías, eso ya está obsoleto en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que hay que comer, es que quiero que mires en tu plato y busques tres cosas. Lo primero, que busques fibra, que es como el colchón. ¿Cuál es la fibra? Todo lo que son vegetales verdes, también la chía, también, por ejemplo, el psyllium tiene fibra, entre otros alimentos, pero todos los vegetales con hojas verdes son fibra. Entonces, ¿por qué quiero que busques ese tipo de alimentos? Porque lo que hacen la fibra es que ponen como una red, como una mallita, dentro de tu estómago para que cuando después comas azúcares más fuertes, se puedan ir digiriendo más lento. ¿Ya? Entonces, de esa manera tu cuerpo va a tener tiempo de digerir y no se va a generar un pico de azúcar muy alto y una bajada muy brutal, sino que va a poder hacer esta digestión más lenta y entonces tu cuerpo va a tener tiempo de hacer una buena digestión. Lo segundo que quiero que busques en tu plato es la proteína, que vendría siendo la jefa del plato, porque literal, si a ti te falta la proteína diaria, tu metabolismo no va a funcionar bien. Tú puedes estar comiendo, pero espectacular, haciendo tremendo esfuerzo de ir al gimnasio y de hacer ejercicio. Pero si no tienes tu proteína diaria, la que tú necesitas, no la que yo necesito, la que tú necesitas, tu metabolismo se va a ralentizar. Entonces necesitas conseguir ese pollito, ese pescado, huevos, tofu o lo que te guste a ti, ¿ya? Porque somos todos diferentes, hay algunas que les gusta, por ejemplo, el pescado, otras que no, otras que les gustan los mariscos, otras que no, entonces tú de lo que a ti te guste, busca tu proteína diaria, porque eso es lo que va a hacer que tu metabolismo funcione adecuadamente. Bueno, la proteína sirve para mil cosas, también participa en la creación de hormonas, de la musculatura, de los huesos, del pelo, de la piel, mil cosas, pero sobre todo, ¿qué es lo que te interesa? Del que funcione bien tu metabolismo. Y lo otro que ayuda muchísimo, que también te puede interesar, es que es principalmente el que da la orden de saciedad al cerebro. Tu cuerpo, cuando tiene la proteína que requiere, se siente saciado, mucho más saciado. Y si a eso le sumas que regulas la cantidad del azúcar, empiezas a sentir muchísimo menos antojos. En cambio, al contrario, cuando no tienes la proteína, solo de no tener la proteína diaria, tu cuerpo está sintiendo que está desnutrido y realmente lo está, porque la proteína es un macronutriente muy necesario para funcionar bien y por lo tanto, cuando no la tienes en los niveles que las necesitas, tu cuerpo siente que hay desnutrición. Y si hay desnutrición, la sensación es tengo que comer y la señal que te llega es necesito comer como así con desesperación. Se parecen mucho a los antojos, pero es una sensación bastante diferente porque de verdad es como necesito comer ahora cualquier cosa. En cambio, un antojo es más específico, es como, no, me comería unas papitas fritas, eso es un antojo, pero necesito seguir comiendo es porque lo que te falta probablemente es proteína. Entonces, cuando tienes esa proteína, tu cuerpo se siente mucho más estable. Y si a eso le sumas que te comiste una fibra primero, entonces vamos a ir regulando los niveles de azúcar para no generar la montaña rusa y entonces te vas sintiendo mucho más estable. Y por último, lo tercero que deberías buscar en tu plato es la grasa saludable porque es el estabilizador, como la palta, el aceite de oliva, las nueces. No requiere ser grandes cantidades. Requiere que un poquito, una cucharita de té de aceite de oliva en la ensalada, que te comas, no sé, media palta en tu desayuno, que te comas un puñadito de nueces, y con eso estamos súper bien, porque eso hace que tu energía dure por horas y no vas a necesitar algo adicional. Entonces, además, también te puedo decir que el orden de los factores se altera el producto en este sentido. Y entonces el tip de oro no es solo lo que comes, que acabamos de hablarlo, sino también en el orden en que lo comes.
¿ya? Y eso también está súper estudiado. Yo hice en su momento otra masterclass al respecto de eso. Y es que si te comes el pan primero, te va a crear un pico de insulina, ¿cierto? Porque el pan es harina refinada, usualmente si es marraqueta tiene azúcar añadida, entonces es azúcar sobre azúcar y básicamente te va a generar un pic de azúcar en el cuerpo y que si no has comido nada antes, ya no fuimos a la vez porque te va a generar la bajada y entonces ahí ya empezamos con los antojos, la sensación de ansiedad, el hambre. Entonces, si lo haces como al revés, si te comes la fibra primero, voy a decir la insulina, si te comes la fibra primero y la proteína primero, entonces dejas el carbohidrato para el final, que es el azúcar, y entonces eso va a generar que el impacto en tu insulina baje hasta un 40% comiendo lo mismo, imagínate, o sea, la misma comida, pero con un diferente impacto hormonal. Entonces es importante que primero vayas, ojalá, con la fibra, la proteína. A veces me preguntan, ya, ¿pero qué primero, la proteína o la fibra? Yo, para mí, da igual, pero fibra, proteína y después, al último, deja el carbohidrato. También me han hecho mucho la pregunta de como, ya, ¿pero cuánto? ¿Me tengo que comer toda la fibra y toda la proteína primero? No, aunque te comas un poquitito de ambos antes de que te comas el carbohidrato, está bien. No es que, por ejemplo, si tienes una tostada con palta, con, no sé, con jamón serrano, como un desayuno así, con un huevo pochado, qué sé yo, come un poco de huevito, come un poco de palta, te comes un poco de ese jamoncito y ahí te sigues comiendo después todo el sándwich todo junto. ¿Ya? Eso también tiene un nombre, se llama comerse el carbohidrato arropado, que es que no me como el carbohidrato solo, sino que lo arropo, lo envuelvo en la proteína y la fibra y las grasas saludables para digerirlo mejor. ¿Ya? Pero siempre parte primero con fibra y proteína y eso te va a generar ese impacto positivo en el impacto en la insulina. Entonces, para saber, por ejemplo, si yo les digo, si me como un sushi, estaría como que dentro de lo que estamos conversando, ahí obviamente no, porque obviamente es mucho arroz, no tiene casi proteína y básicamente no es como que estamos arropando el arroz porque no hay suficiente fibra ni proteína para arropar nada. Es como que básicamente al revés, el carbohidrato está arropando el resto. Entonces, en ese sentido, el sushi tienes que saber que por eso te sube tanto el azúcar, porque es mucho más carbohidrato que cualquier otra cosa. Si en cambio en un mismo restaurante japonés de sushi te comes un bowl con sashimi, con por ejemplo lechuguita, mucho mejor. O si partes con esto y después te comes el sushi. Eso también es un buen tip, porque entonces vas a estar comiendo proteína, vas a estar comiendo fibra y vas a estar comiendo un poco de, ¿cómo se llama? De grasa saludable si es que tuviera palta. Y el arroz, entonces, con el del sushi que te vas a comer, te lo vas a comer al final. Y entonces te va a reducir alrededor de un 40% el pico de insulina. Y ahí eso ya no es que dejes de comer, sino que te lo comes con una estrategia mejor. Si tienen duda, acuérdense de ir anotando sus preguntas para que me las hagan al final. ¿Listo? Entonces, dicho eso, ya entendemos más o menos qué hay que comer, en qué orden comer. Veamos qué pasa cuando llega la hora de la bruja que le puse, que es que en realidad cuando llegamos a casa después de un día largo de trabajo, de haber estado haciendo mil millones de cosas, que además no sabíamos todo esto que estamos conversando y por lo tanto llego con mucha ansiedad, con mucho antojo, con ganas de comerme la vida, porque para las que no han tenido la experiencia bonita de regular su alimentación, es ahora cuando tú ya tienes tus nutrientes, cuando tú ya te estás alimentando adecuadamente y tienes buenos hábitos, esa hora ya no es un problema. Ya tú llegas en la tarde y dices, bueno, voy a comer porque hay que comer, pero no es como, necesito comer, como que cambia mucho. De verdad tienes energía, tienes estabilidad y puedes decidir desde otro lugar. Entonces, cuando todavía no sabes qué se siente eso, esa ansiedad de las 7 de la tarde, que todas hemos pasado por ahí, llega, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí me gustaría igual saber si por el chat a todas le ha pasado esto de que en la tarde le da como todo el hambre. Ahí si alguien me puede ir diciendo por el chat, si a alguien más le pasa también. Sí, dedito para arriba. Gracias. Ok, hay alguien viva.
Ah, no, y sí, también, ya, también. Sí, efectivamente, sí, a todas nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que hablábamos un poco ayer. Eres profesional, efectivamente haces tu trabajo súper bien, has logrado que mantener un buen resultado en términos profesionales para ti, te va bien con eso, te va bien con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pero cuando llega la tarde pareciera que lo único que se descontrola en tu vida es tu alimentación y eso es una tarea pendiente que tenemos hasta que lo logramos resolver. Entonces, llegas a casa a las 7 de la tarde, abres la puerta y básicamente te transformas. Entonces, te comes el quesito primero que encontraste en el refrigerador, el pancito que hay un poquito por ahí, si hay algún snack y sientes que de verdad ese control no se logra. Entonces, no es algo emocional necesariamente. En el mayor porcentaje de las pacientes que yo atiendo, básicamente es hambre celular. Es, es un desbalance nutricional que se ha generado porque no le damos los nutrientes al cuerpo que necesita, porque estamos consumiendo alimentos altos en azúcares, aunque no tengan azúcar añadida, porque no es solamente los productos con azúcar añadida, sino que también, por ejemplo, lo que les decía al principio, los que son altos en carbohidratos y que a lo mejor en su conjunto, la forma en que los mezclamos unos con otros, generamos ese impacto y entonces finalmente igual tenemos ese rush y esa montaña rusa de azúcar. Entonces pasa mucho que me llegan diciendo, es que yo soy muy ansiosa, toda la vida he sido así, y la verdad es que toda la vida hemos comido así, entonces cuando por primera vez regulan bien toda la parte de la alimentación, algo mágico sucede y es que nos sentimos mucho más tranquilas, comemos mejor, no hay tanto antojo y literal, yo les diría que la ansiedad que regresa es básicamente la semana o los días previos a nuestra regla, pero no, a nuestra menstruación, pero no todo el mes y todos los días. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, tengo algunas pacientes que tenían una ansiedad de base que es psicológica, pero básicamente el mayor porcentaje tenía que ver con, un hambre celular, un desequilibrio nutricional que se corrige fácilmente a través de la alimentación. Y aquí es súper importante que sepas, todo lo que tú comes, o sea, el alimento es medicina, todo lo que tú comes genera una respuesta en tu cuerpo. En ese sentido, también quiero ser como bien como majadera tal vez, de decir, no puedes esperar obtener resultados distintos comiendo exactamente igual como estás comiendo ahora. Por ejemplo, a mí, yo les dije que mencioné 3 alimentos con alto carbohidrato, como el plátano, el arroz, la papa, por ejemplo. Y si yo pretendo seguir comiendo, por ejemplo, siempre, todos los días eso y todo junto y no quiero hacer un cambio, obviamente nunca voy a lograr estar bien. Pero si logro aprender un balance en donde yo logro poder alimentarme de una manera en que los alimentos que me suben el azúcar en sangre estén bien distribuidos a lo largo del día, entonces eso me va a permitir mantener el azúcar estable, me va a permitir seguir disfrutando de esos alimentos, no eliminarlos, pero poder comerlos de una manera mejor. ¿Ya? O sea, si un día yo como, que también sabemos que las legumbres no suben alto el azúcar en la sangre, si yo un día en la mañana parto con un pan con mermelada, después me como unas legumbres, y después de postre me como un plátano, y después en la noche como arroz con pollo, pareciera ser saludable porque son todos alimentos de la naturaleza, excepto la mermelada que dije en la mañana, pero el resto es como todo casero, pero todo eso es solamente, básicamente carbohidratos, excepto el pollo. ¿Y qué más dije con carbohidratos? Bueno, las legumbres tienen un poco de proteínas también. Entonces, es mucho carbohidrato para el cuerpo en un solo día. En cambio, si yo, por ejemplo, me como las legumbres un día, el plátano otro día y así como que el arroz otro día, ya puedo seguir comiendo los 3, pero de una forma en que el cuerpo va a poder procesarlo adecuadamente. ¿Ok? Entonces, acá, esto quiero decir, la solución es que almuerces contundente. La solución es que tomes un desayuno adecuado como lo que te dije recién del plato más metabólicamente saludable.
Si tú tomas un buen desayuno o no te gustan los desayunos y te pasas a un almuerzo, almuerza contundente. Come alimentos que tengan mayor cantidad de fibra, come tu proteína diaria. Eso es como que yo creo que haría unas poleras que dijera eso básicamente porque es lo más importante para que tú te mantengas saciada. Y te comes un poquito, un puñadito de grasas saludables también, vas a estar funcionando súper bien y eso va a hacer que regules el azúcar en tu sangre y te va a permitir empezar a bajar de peso. Si eres de las personas que además le gusta hacer deporte y se mueven mucho, solo con hacer estos ajustes ya empieza a movilizarse, te empieza a desinflamar. Obviamente tienes que tomar agüita, pero ya solamente con hacer esto empieza a haber resultados diferentes. Ya obviamente después querer bajar mucho más de peso requiere de que obviamente hagas un análisis nutricional en profundidad y que efectivamente veas que los números, cuáles son tus números, cuáles son tus proteínas, cuánta carbohidratos estás consumiendo, cómo quieres bajar de peso, etcétera. Pero en rigor, con esto ya tú podrías empezar a regular tu peso o por lo menos tu inflamación. Entonces, haz una merienda también estratégica, eso de las 5 de la tarde con grasas saludables, eso también te va a ayudar. Por ejemplo, un puñado de almendras. O hojuelas de coco, por ejemplo, o un yogur griego con almendra y hojuelas de coco, las tres alternativas juntas. Y con eso vas a llegar vas a llegar a tu casa en la tarde con una glucosa bastante más estable y entonces tú vas a ser la que tome decisiones y no tu ansiedad. ¿Listo? Entonces, dicho eso, quería contarles que mañana ya voy a darles el mapa de ruta de cómo puedes empezar a perder peso sostenidamente una vez que ya has regulado todo esto que te estoy contando ahora. Vamos a ver cómo hacerlo para que se pueda sostener a lo largo del tiempo e iniciar el año con una mejor salud. Así que ahora voy a dejar de grabar para poder hacer el espacio también para preguntas y respuestas, para que me digan qué tal ustedes en su situación particular. Y voy a abrir en este momento